Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos que me escuchan en esta preciosa mañana de domingo. También, amigo que me escuchas, muchas gracias. En esta mañana vamos a continuar con mensajes relacionados con lo que vimos la semana pasada acerca del pecado. El pecado en su definición, el pecado en lo que es. Habíamos dicho que el pecado inicialmente pues era la desobediencia directamente a Dios, pero ¿dónde parte? ¿De dónde surge? ¿Se acuerdan que platicamos? Dijimos que surge a partir de no creerle a Dios inicialmente y después rebelarse contra la voluntad de Dios debido a que no le creemos, debido a que no estamos de acuerdo con Dios. Es un profundo desacuerdo entre Dios y nosotros. Y bueno, en ese sentido vamos a continuar hablando acerca del pecado y por supuesto de la solución al pecado, porque esas soluciones requieren de decisiones cruciales. Y bueno, déjame decirte que había estado yo checando por allí en algunas páginas de internet y bueno, la Real Academia de la Lengua Española nos dice que un momento crucial, un momento definitivo, dijéramos así, está definido como un momento decisivo o crítico. Es decir, aquella que resulta determinante, aquella que resulta vital, aquella que resulta concluyente, que define toda una estructura, todo un cuerpo, toda una forma, ¿no? Y bueno, si pudiéramos decir en ese sentido, esos momentos determinantes o momentos cruciales en los aplicados a la palabra de Dios, y vemos en la Biblia que esos momentos cruciales en los que Dios lidió porque era determinante, porque era vital, porque era concluyente, es donde Dios lidió con el pecado de su pueblo de manera muy severa, de manera en la que no fue común durante toda la escritura. Solamente en momentos definitivos, en momentos cruciales, lidia con el pecado de manera muy concreta, muy severa, muy distinta a las de otras ocasiones. Mira, vamos a poner algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento vemos cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, y en esa tierra prometida el pueblo empezó a tomar posesión de la tierra, y una de las cosas que tenía que hacer Israel es que tenía que deshacerse de todos los pueblos alrededor en ese lugar, en esa tierra que Dios les había entregado. Y una situación que ocurre es que el pueblo apenas empezaba a definir como tal. Recuerda, al tener ya su tierra iban a definirse en cuanto a su ley, pero ellos estaban apenas conociendo a Dios y Dios estaba revelando a ellos, y era importante que el pueblo entendiera desde el principio, desde su formación, lo santo que es Dios, lo que Dios piensa acerca del pecado, lo que Dios piensa acerca de la rebeldía. Y este es un momento de coyuntura, pues un momento de crucial para la formación de este pueblo, que sentara tales bases para que el pueblo de Israel supiera qué clase de Dios tiene, cuál es el carácter tan santo de Dios, cómo es que la santidad de Dios llega hasta niveles donde nos da claramente a conocer la severidad con la que Dios ve el pecado. Y bueno, podemos ver también cómo en la batalla de Jericó, por ejemplo, decíamos cuando el pueblo de Jericó, Dios le dijo a Josué que debían ir conquistar esa ciudad, pero no debían tomar absolutamente nada de esa ciudad, no debían tomar absolutamente ni una vasija, nada, porque todo eso era anatema, había sido dedicado a ídolos, pues a dioses. Y Dios le dijo a Josué, no tomes nada. Vemos también como Acán, un hombre que andaba dentro de todo esto, obviamente del ejército que entró a Jericó, a él no le pareció que era tan severo y tomó un manto y tomó algunas otras cosas, y él no le pareció malo y se lo escondió, se lo llevó a su tienda y finalmente lo escondió. A la siguiente batalla Israel va y obviamente en esa batalla la pierde. Déjame decirte, es la única batalla que Israel pierde en todo el libro de Josué. Y obviamente Josué, preocupado por esa derrota, que era un ejército menor y de menor impacto la batalla, fueron derrotados, y Josué le pregunta a Dios, bueno Dios, ¿por qué perdimos, no? Y Dios le revela que porque alguien en el pueblo había tomado de lo anatema, es decir, tomó de lo que Dios dijo que no debía de tomarse. Si te pones a pensar la sentencia que Dios le dio a esta persona, porque obviamente Josué empieza a buscar esas cosas, ese anatema, esas cosas que Dios dijo que no tomaran, y finalmente Acán confiesa que él fue, y obviamente lo encuentran en su tienda, sacan a Acán, muere Acán, y también matan a sus hijas y a su familia completa. Pensaríamos, caray,
pero ¿por qué tanta severidad para tratar una cosa como esta? Digo, no, aparentemente no es de tanto problema, y la verdad es que sí lo es. Sí lo es de tanto problema, porque en ese momento el pueblo estaba siendo formado, en ese momento se estaban sentando las bases del carácter santo de Dios, porque recuerden que el pueblo en ese momento no sabía absolutamente nada de Dios, más que lo que había sido revelado por parte de Dios en el Pentateuco, los 5 libros de la ley escritos por Moisés. Pero recuerden lo que dijo el Señor en Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, en estos libros estaban reflejados, estaba escrito lo que era la santidad de Dios y lo que Dios pensaba de la santidad y de su carácter santo de Dios. Y obviamente en la práctica el pueblo desde su inicio tenía que aprender lo severo que esto significa para Dios, para que el pueblo pudiera permanecer puro desde el principio. De igual manera vemos la misma situación ocurriendo en el Nuevo Testamento, en Ananías y Zafira, cuando la iglesia apenas empieza a ser formada, ¿verdad? Ananías y Zafira también llegan con en otro momento crucial, en otro momento determinante, donde al ser apenas sentándose las bases de la nueva iglesia, recuerden que ellos llegaron vendiendo una propiedad y le dijeron a Pedro que habían vendido la propiedad en un dinero distinto. Y obviamente aquí el pecado consiste en mentirle al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? De inicio, en este momento crucial en el que ocurre todo esto, Dios trata con severidad, porque tanto Ananías como Zafira expiran, o sea, es decir, mueren en ese momento. Y toda la iglesia, todas las personas que vieron esto, se llenaron de temor. Pero no era otra cosa más que Dios enseñando la severidad que era el pecado, principalmente el mentirle al Espíritu Santo. Desde ahí, al temer, entendieron la severidad con la que Dios ve el pecado en general. Ahora dirás, bueno, ¿por qué en lo sucesivo no ocurrió de esa manera? Porque Dios en ese momento sentó la base. Senta la base para que la iglesia desde su comienzo creciera sana. Claro, después dirías, bueno, ¿qué fue lo que le pasó? Debido a momento crucial en que Dios trató el pecado con esa severidad, es que podemos entender lo que Dios verdaderamente siente en cuanto repulsivamente con respecto al pecado. Y es por eso que tenemos la escritura, donde es pura, sin mancha, que refleja totalmente este hecho de carácter de Dios y lo que Él piensa. Aunque nosotros ahora, en este momento, si pudiéramos pensar en cuántos contratos no se harían dobles, no se hacen dobles y diríamos no pasa nada. Sí, pero ahora sabemos, debido a este evento, debido a este momento crucial, lo que se escribió en la palabra de Dios es que es totalmente severo el Señor, nada más de que obviamente dice la Biblia que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ya sabemos esto, así que estos momentos cruciales ocurren hoy, en este momento, para determinar las bases de la dirección que seguirá en el futuro. Estos momentos cruciales en la vida, por ejemplo, del pueblo de Dios, es donde Dios dejaría pero muy claro su posición, como estamos platicando. Dejaría muy clara su voluntad. Dejaría muy clara su intención, que desde el principio, para que su pueblo quedara bien definido, bien construido, bien en su lugar. Ahora, bajo este contexto, vamos a leer Esdras capítulo 10, versos 1. Y dice la palabra de Dios así. Esdras capítulo 10, versos 1 hasta el 17 nos dice de la siguiente manera. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Zacarías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio.
de los del cautiverio, perdón, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así todo el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová de nuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en voz alta: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de 1 día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean vuestros príncipes los que queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios por esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Zaharías, hijo de Tica, se opusieron a esto, y los levitas Musulam y Sabetei les ayudaron. E hicieron a los hijos del cautiverio, y fueron apartados del sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se levantaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Voy a leer también el versos 44, y el versos 44 dice así: todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Y bueno, pues esto es interesante porque en estos momentos en los que son cruciales, recuerden que en esta situación cuando se da, el pueblo de Israel había pecado porque ya había pasado 70 años en el exilio. Estos 70 años que era producto de haberse asociado con los pueblos extranjeros. Es decir, se habían mezclado con otro pueblo, con otras costumbres, con otras culturas, se habían mezclado gravemente, habían derivado en tener otros dioses. Ahora, déjame te digo una cosa y te aclaro algo importante. El problema que Dios tuvo no fue un problema racial. Esto sería racismo. Y Dios está claramente en contra del racismo. El problema de Dios realmente era la mezcla de un pueblo que adoraba al Dios único y verdadero con pueblos paganos que adoraban a otros dioses. Es decir, que practicaban la idolatría. Así que si lo pudiéramos decir en términos más sencillos, lo que estamos diciendo es que esto no era un problema de mezcla étnica, sino más bien un problema de mezcla religiosa. Una mezcla de un pueblo que adoraba al único Dios verdadero con otro pueblo que adoraba, o otros pueblos que adoraban adoraban otros dioses ajenos. Entonces Esdras muestra una conciencia sensible al pueblo de Dios. Ellos, para empezar, fíjate, cuando dice en el versos 1, empieza diciendo así. En el libro de Esdras capítulo dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras definitivamente muestra una conciencia sensible al pecado del pueblo, a la violación de la ley de Dios. En el capítulo 9 podemos observar cómo empieza Esdras a orar, estaba confesando el pecado del pueblo, empieza a llorar, empieza a dolerse de la manera más profunda, digo más profunda porque el llorar amargamente es la forma más profunda de expresar el sentimiento de dolor humano. Y esto es lo que podemos decir, que estaba haciendo duelo por él mismo, pero también estaba haciendo duelo por el pueblo. ¿Sabes? En el capítulo 10, que es el que estamos leyendo, ocurre mientras Esdras oraba en confesión por el pecado del pueblo. Estaba ayunando en señal de arrepentimiento. Él experimentaba un dolor ajeno por el pecado del pueblo. Y en este contexto hay personas que se empiezan a sumar a él. El pueblo lloraba amargamente. Hombres, mujeres y niños lloraban amargamente. Y una característica de las personas que caminan con Dios es que son sensibilizados por la santidad del Dios con el que caminan.
no solamente hacia su propio pecado, sino también hacia el pecado de otros. Esdras, por ejemplo, lo estamos viendo, el ejemplo de Nehemías también, cuando ve el pueblo destruido y también confiesa el pecado del pueblo. Vemos a Daniel haciendo exactamente lo mismo, y en su máxima expresión vemos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando aquellas mujeres se acercaban al Señor Jesucristo cuando iba en la vía dolorosa, y Jesús dice: mujer, no llores por mí, no, llora por lo que le va a pasar a este pueblo, lloren por lo que les va a pasar a este pueblo, producto de la consecuencia de su pecado. ¿Sabes? Dios hace sensible al siervo de Dios con respecto a su pecado, pero también con respecto al pecado de los demás. Así que déjame decirte que una característica de un hombre natural, de un cristiano carnal, una vez más, una característica de un hombre natural, es decir, una persona que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, que no ha invitado a Jesús a que entre a morar en su vida, a que se convierta en el Señor y Salvador, y también de un cristiano carnal, es decir, un cristiano que es cristiano, que recibió a Jesús como Señor y Salvador, pero que vive como un cristiano, como un hombre un hombre natural, es la insensibilidad al pecado, la insensibilidad en contra de la santidad de Dios. Es el irrespetuoso proceder hacia Dios, es la dureza de corazón que produce un corazón que practica el pecado y que entristece el corazón de Dios. Es la despreocupación de las conciencias que han de llover sobre la vida del producto del pecado. Es la despreocupación también de las consecuencias que ha de pasarle a una persona que vive producto del pecado. Ahora, esta característica de este hombre natural, de estos cristianos carnales, es el desprecio por la confrontación con el pecado, que hace que el alma de uno se duela, y se duela desde su propia, en un dolor en que lo convence a la santificación, lo lleva a santificación, y que hace que el pecador que ha infringido la ley se preocupe por su situación y por sus consecuencias. Jesús le reclamó a los judíos que ellos habían matado a los profetas que les eran enviados al pueblo. Dice: ojo Israel, el profeta que te matas a tus profetas, que destrozas a tus profetas. Y Jesús finalmente dice: ¿cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos y no quisiste? ¿Sabes? El requisito indispensable para cualquier líder en la iglesia o cualquier ministerio, específicamente, ahora hablando ya específico del nuestro, obviamente, es la necesidad que tenemos de caminar en santidad con nuestro Dios. Porque Dios es santo. Jesús dijo: sed santos porque yo soy santo. Porque la manera en que nosotros reaccionamos ante el pecado personal, la manera en cómo reaccionamos ante el pecado de otros, es como el resto del ministerio va a reaccionar ante el pecado. Es como el resto de la iglesia va a reaccionar ante la presencia o la práctica de pecado, de una manera o de otra. Si reaccionamos acorde con la voluntad de Dios, bueno, esto senta bases. Pero si somos solapadores del pecado, lo único que ocurre entonces es que hay dureza de corazón que trae exactamente este desprecio por la confrontación con el pecado, que hace que el alma de uno se duela, y que este desprecio por la confrontación del pecado, que es precisamente la esperanza, el arrepentimiento de tal pecado. Hermano Roberto, ¿por qué usted es tan duro a veces para decir las cosas? Nunca falta la persona que dice: esa me la echó para mí, esta me la dijo a mí. Déjame decirte que no. Lo que quiero decirte es que cuando tú dices: esto me lo dijo para mí, estás despreciando la dirección, la corrección de Dios. Porque esto no te lo dice Roberto, esto te lo dice el Señor en tu corazón, para que te duelas, para que te compunjas de corazón y te arrepientas de tu pecado personal. Si Esdras hubiese reaccionado livianamente ante el pecado, el pueblo se habría conformado livianamente ante el mismo pecado también. ¿Checas esto? ¿Checas esto? Si Esdras hubiera dicho: no hay problema, pues nomás con que ya no agarren otro, no sé, esto no se entendería el peso completo del pecado. Así que el pueblo se hubiera conformado desde el principio con una actitud así, sin problema. Así que es una gran responsabilidad que Dios nos ha puesto en nuestras manos, queridos hermanos. ¿Sabes? Si tú te gustaría entregarle tu vida a Cristo Jesús, no puedes tomar el pecado a la ligera. No puedes decir: ahí se va. Tienes que entender lo profundo, el daño tan tremendo que hace el pecado, que destruye, mata y roba. Por eso Satanás es considerado la serpiente antigua, que cuando te muerde con el pecado, te mata.
Así que no solamente los líderes, también en cuanto tenemos esta responsabilidad con respecto a reaccionar ante el pecado y a entender el pecado, sino también todo discípulo de Cristo. Ya del mismo modo, si nosotros reaccionamos livianamente ante el pecado, los inconversos tendrían un obstáculo para entender la gravedad del pecado y de ese modo entenderían un evangelio degradado. Y es exactamente, hermano, que me escuchas en esta mañana, es exactamente lo que está ocurriendo. Los malos, terribles testimonios de cristianos carnales, de cristianos mal enseñados, de la iglesia contemporánea, dando y diluyendo el pecado, es que al reaccionar livianamente al pecado, diluidamente al pecado, es que no proyectan una vida de santidad, y por eso el fracaso de la iglesia contemporánea. Y por eso es que en el día de hoy los cristianos, o los que ahora dicen convertirse a Cristo, entienden un evangelio degradado. Es decir, ahora en nuestros días, nuestra sociedad y los que se convierten a Cristo, ahora aceptan un evangelio ya no de gracia, sino de la hipergracia. Es decir, bueno, Dios me ama y qué bonito que me ame, pero santidad, me parece que no debo reaccionar mal ante el pecado, no debo reaccionar mal en cuanto a soy un fumador, tomador o cualquier pecado de adulterio, fornicación, y bueno, la lista va y va, le contesto mal a mis padres, no importa, que al cabo Dios me ama, hombre, caray, y queremos que Dios reaccione como si el pecado no fuera gran cosa. La hipergracia dice que una persona puede ser salva y la santidad no existe. Es decir, se predica un evangelio sin Cristo, se predica la obra del Espíritu Santo sin la santidad, y el Espíritu Santo lo primero que hace es moverte a la santidad. Hablamos entonces de que debido a no reaccionar correctamente ante el pecado en nuestras vidas y al pecado en el pueblo de Dios, a esto hace que un evangelio distinto sea transmitido a los que nos rodean, y esto es algo que como cristianos no podemos tolerar más, hermanos míos. Es importante que analices tu vida, que puedas ver en tu vida si hay pecado de práctica. Probablemente en tu vida en este momento eres una persona mal hablada, que te gusta decir sapos y culebras. Déjame decirte que tiene consecuencias graves, porque estás diluyendo el evangelio de Cristo Jesús y estás haciéndolo inoperante en tu vida. Por otro lado, si tú tienes problemas, estás a lo mejor en fornicación, a lo mejor estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, a lo mejor estás adulterando, a lo mejor te juntaste con tu pareja y no estás casado con ella. Déjame decirte que esto es pecado grave delante de Dios, y como dice la Escritura, hemos pecado en gran manera. ¿Qué otro pecado hay en tu vida? Cuando no hay servicio, cuando no hay adoración, cuando no hay sinceridad con respecto a santificarme delante de Dios, cuando entiendo que no estoy pasando tiempo con Él todos los días, cuando entiendo que no estoy leyendo la palabra de Dios, cuando entiendo que no estoy alimentándome de su palabra, cuando entiendo que no estoy sirviendo, compartiendo de Cristo, cuando no estoy compartiendo las buenas nuevas de salvación, entiendo que hemos pecado en gran manera. Y hermanos, nunca como ahora la iglesia, el pueblo de Dios, está siendo destrozada por Satanás por el simple hecho de que los cristianos ya no entendemos, ya no reaccionamos ante el pecado con la severidad con la que debemos, y proyectamos un evangelio distinto, y vergüenza nos debería de dar. Hermanos, es increíble lo que el Señor está diciéndonos. El primer paso, pues, para la solución de este gran problema es el pecado es número uno. El pecado, debemos de sentir un gran pesar, un pesar profundo que causa la amargura de la práctica del pecado. Piensa en tu pecado y debe causarte asco, debe causarte amargura, algo que es totalmente apuesto a lo dulce. Ya no lo puedo resistir más. Mira lo que dice la Escritura. Dice, porque algo que puedes preguntarte, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice lo otro? Es un gran pesar. ¿O por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo haciendo lo otro? El pesar solo, déjame decirte, cuando empiezas a experimentar este pesar, es algo perfectamente bueno, porque es algo muy bueno, algo muy bueno. ¿Por qué? Porque este es el comienzo de arrepentimiento. Esa amargura, ese pesar por el pecado que te sabe amargo, ya no lo quieres en tu vida. Este es el principio de la amargura. Si tú en este momento sientes esa amargura, esa repulsión, ese asco por tu pecado, en ese momento ya comenzaste a arrepentirte. Ya comenzaste a arrepentirte.
Pero sabes una cosa, el pesar por sí solo, nada más por sí solo, no cambia vidas ni convence a nadie, ni tampoco cambia hábitos, ni tampoco cambia costumbres. Así que no debes de parar solamente en sentir amargura o sentir asco por tu pecado. Debes de llorar amargamente y continuar al segundo paso. ¿Cuál es ese segundo paso? Mira, vamos a ver el versos 2, por favor. Dice así: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Fíjate, pensemos en esto. Dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. El segundo paso, después de que sientes este amargo dolor por tu pecado, este asco por tu pecado, este cansancio por tu pecado, reconoce la raíz del problema. Y es que has pecado contra Dios. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. Reconócelo: Señor, he pecado. Mira, Señor, mi actitud ha sido de que desprecio la instrucción, me he apartado, me he enfriado, practico una u otra tal cosa, dije tal o cual cosa. Señor, a lo mejor estoy en fornicación, a lo mejor estoy en adulterio, a lo mejor soy mal hablado, a lo mejor soy mentiroso, a lo mejor soy tibio, a lo mejor no comparto la palabra de Dios, no paso tiempo adorándote, etcétera, 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 etcétera. Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Oye, de rodillas, ponte de rodillas y reconócele al Señor y confiesa tu pecado delante de Dios. Por eso el tercer paso te lleva a pedir perdón. Te lleva a reconsagrar tu vida para iniciar de nuevo. Fíjate el verso 3 como dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Hagamos pacto con nuestro Dios. Y fíjate, ¿en qué consiste el pacto? Fíjate lo que sigue. Que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Fíjate qué importante. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. Mira, de rodillas pídele perdón al Señor. No solo reconoce que estás mal, que la regaste, sino reconsagra tu vida. Dile: Señor, perdóname, hago pacto, renuevo el pacto. Señor, me reconsagro delante de ti. ¿Sabes qué? Si yo soy X cosas y estoy pecando de X manera, perdóname, no más. Ellos habían pecado de haberse mezclado con otros pueblos, y la solución fue tan radical como el pecado, tanto como lo gravo del pecado. Despidieron a sus mujeres que habían traído mezcla, no racial, sino mezcla, una mezcla espiritual, una mezcla, como dijimos, doctrinal, una mezcla religiosa que Dios no quería porque el pueblo iba a desviarse. Así que en muchas ocasiones lo que nos pasa, la manera en cómo vivimos tan carnal, querido hermano que me escuchas, es porque estamos mezclando la religión que traíamos antes, la filosofía de antes, y queremos servir a Dios de este modo igual. Estábamos acostumbrados a ir con el Señor cuando nos placía, cuando teníamos tiempo, sin compromiso, y así quieres llevar la palabra de Dios, así quieres vivir el cristianismo sin compromiso, cuando tengas tiempo, cuando no te toque tomar decisiones radicales. Y sabes una cosa, hermano mío, tienes que despedir el anatema de tu casa para que pueda haber consagración en tu vida. ¿Qué son esas antiguas costumbres de tu antigua religión que quieres traer y que has mezclado con el cristianismo? No es aceptable. Dice el Señor que tienes que decidir: si Baal es el Señor, síguelo. Pero si Jesús, si Dios, si Jehová es el Señor, entonces síguelo. Despide el anatema. Por eso el paso cuarto dice de la siguiente manera, dice así, versos 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Fíjate que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Esto no era fácil, esto no era sencillo. Y fíjate, según que el consejo de mi Señor, y dice, hágase conforme a la ley. Así que, ¿sabes qué? El cuarto paso, lidia con tu pecado. Lidia con tu pecado. Una vez que te pares de estar de rodillas delante de Dios pidiéndole perdón con todo tu corazón, hay que lidiar con el pecado. Deséchalo. Si es la televisión, si son los medios masivos de comunicación, la tableta que te hace caer en pornografía o que te hace caer en otras cosas que Dios no desea y que no le das honra al Señor, que al contrario le das vergüenza, le produces vergüenza cuando andas navegando.
en internet, o cuando andas platicando o haciendo, deshaciendo, déjame decirte que deséchalo, dice el Señor, porque mejor te es entrar al reino de Dios tuerto o cojo que completo te vayas al infierno. Déjame decirte que cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, eres salvo, pero parte del pacto que hiciste con Cristo Jesús es el lidiar con tu pecado. Debes desechar el pecado de tu vida, debes lidiar con él. Te puede llevar un día, te puede llevar meses, pero lidiar con él es irlo desechando. Ellos dijeron, oye, está lloviendo, no, es algo que es un daño muy profundo, no se puede hacer en un ratito, pero se va a hacer. De que se va a hacer, pero va a tomar tiempo. Aunque te tome tiempo lidiar con tu pecado, lidia con él, deséchalo, porque has hecho pacto con el Todopoderoso. Despide el anatema que has dejado entrar a tu casa. Despide lo que has mezclado con tu religión antigua y ahora la palabra de Dios. No puedes servir a Jesús si sigues enfrascado en las antiguas tradiciones que traías. No puedes servir a Dios sin compromiso, entiéndelo. Y si sigues así, después déjame decirte que habrá consecuencias que en lo particular nos va a doler. Y si desprecias las consecuencias, Dios tenga misericordia de ti, querido hermano, porque Dios al que recibe por hijo lo disciplina. Así que el quinto paso, en el versos 4 dice: levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Así que el quinto paso se le debe dar seguimiento. Busca apoyo de algunos hermanos maduros en la fe. Hermano, ¿sabes qué? Tengo este problema, ayúdame a darle seguimiento a esto. Ora por mí, hermano, acá en lo personal, ore por mí. ¿Sabes qué, hermano pastor? Ore por mí, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer para lidiar con mi problema de pornografía, con mi problema de adulterio, con mi problema de fornicación, con mi problema no sé, a lo mejor de mentiras, a lo mejor yo no sé, tantas cosas que puede haber en tu vida producto de que ya yo, hermano, ayúdame a que Dios, yo quiero ahora lidiar con mi pecado, yo quiero salir a compartir de Cristo, yo no sé cómo, pero enséñeme, yo quiero salir con usted, yo quiero que usted me enseñe cómo, porque yo quiero hacer conforme a la voluntad de Dios, como dice la Escritura aquí, hágase conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. Yo ya no quiero este pecado en mi vida. Yo quiero, dice aquí, levántate porque esta es tu obligación. O sea, tú tienes que levantarte, hermano, porque este es tu deber, es tu obligación. Y entonces, tu ministerio, nosotros, yo como pastor, estaremos contigo. Estaremos contigo. Y esto es lo que Dios dice acerca del pecado. Entonces, acuérdate, número 1, hay que reconocer la raíz del problema. Número 2, voy a recargar todo, perdón. Número 1, primer paso. Tienes que sentir un profundo pesar, una amargura, un dolor, un asco por el pecado. Número 2, hay que reconocer la raíz del problema, ¿verdad? Has pecado contra Dios, reconócelo de rodillas, ponte de rodillas y dile al Señor, perdóname, confiésalo. Número 3, pide perdón al Señor, reconsagra tu vida y que ahí haz pacto con el Señor y vamos a arrancar de nuevo. Y número 4, hay que lidiar con el pecado, hay que lidiar con ese pecado y dejar de mezclarlo, sacarlo de la vida, sacar el anatema, y por eso hay que darle, número 5, seguimiento. Busca hermanos en Cristo que te ayuden, que te apoyen en oración y que también te puedan ayudar en la medida de lo posible para que tú puedas dejar ese pecado que te está atañendo y que te va a traer consecuencias de destrucción. Hermanos, es un momento decisivo en tu vida. Hay que tomar una decisión, pero a Dios no se le puede seguir a medias tintas. Y si decides seguir en medias tintas, créeme que habrá juicio delante de Dios. Vamos a orar. Señor bendito de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, rogándote, porque Padre bendito, tú nos perdones. Señor, tu palabra se expuesta, Señor, que los corazones sientan ese dolor por el pecado, Señor, sintamos ese dolor, sintamos ese asco, repulsión, que podamos ponernos de rodillas, pedir perdón, reconsagrar nuestra vida y finalmente darnos fuerza para lidiar con el pecado. Señor, restáuranos, avívanos, Padre eterno, que podamos ser fiel testigos tuyos a un mundo perdido. Padre, desecha la infidelidad de tu pueblo. Desecha, Señor, la mezcla que tu pueblo ha hecho. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo rogo todo. Amén.